Buenos días, en el video de hoy hablaremos acerca de los sexenios transcurridos desde el gobierno de Luis Echeverría Álvarez hasta el presidente actual, que es Andrés Manuel López Obrador. Para comenzar, iniciaremos hablando de Luis Echeverría Álvarez, que fue un abogado y político que gobernó México desde 1970 hasta 1976 como parte del partido PRI. Actualmente es uno de los presidentes más longevos en la historia, ya que vivió hasta el 2022, cumplido los 100 años de vida. Se caracterizó por un gobierno autoritario y por estar presente durante la matanza de Tlatelolco. En correlación con la matanza de Tlatelolco, en el año de 1968, en la Plaza de las Tres Culturas, consistió en el asesinato de estudiantes y civiles por parte de militares y policías. La masacre se desarrolló 10 días antes de la apertura de los Juegos Olímpicos de ese año, para el cual Ordaz había invertido una enorme cantidad importante de dólares. Echeverría fue elegido por el gobierno de Ordaz para negociar con el movimiento estudiantil de izquierda, que amenazaba con interrumpir la apertura de dichos Juegos, pues los estudiantes no estaban insatisfechos con el régimen del PRI y luchaban por restaurar la democracia de México. Las negociaciones no tuvieron éxito. Por ende, se desató una violencia extrema y hubo hasta varios cientos de muertos. Echeverría asumió una gran parte de la culpa por la ruptura de las negociaciones. En tal sentido, habiendo sido fuertemente criticado por su manejo severo a las manifestaciones estudiantiles, se estima que aproximadamente, sin ser unos datos exactos y con la pérdida de dicha información, se cree que aproximadamente unos 300 estudiantes fueron asesinados o heridos y miles fueron arrestados. Mas estas cifras no son exactas, ya que el gobierno trató de censurar y prohibir dicha información. Bajo su mandato ocurrió también el Corpus Christi, a lo que es también denominado el Halconazo. Además, durante su gobierno ocurrió la Guerra Sucia contra las sublevaciones izquierdistas en el país, mientras él adoptaba una posición retórica populista de izquierda y empeoraba la crisis económica que se produjo en el país hacia el final de su mandato. Por otro lado, también estableció relaciones diplomáticas con la República Popular de China, después de visitar su país, y también reforzó las relaciones con Israel tras apoyar una resolución de la ONU. Durante los siguientes años, se abrió una investigación y fue acusado e incluso condenado a arresto domiciliario por su papel en la matanza de Tlatelolco y por su masacre de Corpus Christi en 1961 y 1968 respectivamente. Sin embargo, los cargos fueron rechazados por la corte y recuperó su libertad. Luego de la matanza de Tlatelolco en el año 68, Echeverría decidió participar como candidato en las elecciones para la presidencia del sexenio de 1970 a 1976. Sin embargo, luego de haber sido aceptado como candidato y haber ganado la presidencia, cargó bajo su gobierno las características de ser una persona autoritaria, generaron una crisis económica horrible. También un dato muy curioso durante su sexenio fue que prohibió el rock, sí, a lo que conocemos actualmente como el rock and roll, que en ese momento, luego de la matanza de Tlatelolco, el género conocido como rock tomó una gran forma de protesta de los estudiantes o los jóvenes en esa época para poder expresarse en contra del gobierno. También apoyó o sus aportes fueron nuevas vías de comercio, programas sociales y defensa del patrimonio mexicano. También otra cosa fue que se caracterizaba por la represión y luego de su presidencia, al final de su mandato, decidió mantener un alto perfil público. En el 76, Echeverría le entregó la presidencia a José López Portillo, que es el siguiente sexenio que hablaremos más adelante. Después de su presidencia, en el 90, comenzó a ser investigado formalmente por su participación tanto en la masacre de Tlatelolco del 68 como en el Halconazo. Y también por el asesinato de una docena o más de manifestantes por parte de la policía en el año 71. Como siguiente persona, contamos con José López Portillo y Pacheco, que fue presidente durante 1976 y 1982. Fue militante en las filas del PRI, con lo que llegó a la primera magistratura nacional. Durante su gobierno no fue fácil, ya que comenzó con una economía en crisis y recientemente se había devaluado la moneda y el país estaba endeudado para el momento de su investidura. Gracias a la política
que aplicó López Portillo, con la que se descubrieron y explotaron grandes yacimientos de petróleo en el país, México logró ubicarse como el principal exportador de crudo y el PIB de la nación comenzó a crecer progresivamente. Pero, al continuar su mandato, se produjeron extensos excesos, tanto personales relacionados con el nepotismo como gerenciales, siendo estos últimos los que tuvieron las consecuencias más graves en el país. Durante su mandato, se adquirieron grandes deudas que al desplomarse el mercado petrolero no tuvo forma de saldar. En ese momento, el Estado dependía casi totalmente de la venta de crudo y, a finales de su petróleo, nacionalizó la banca y creó un sistema de control cambiario. Durante el tiempo de gobierno de López Portillo, se habían creado una gran burocracia que aumentó el gasto de la partida nacional. Él restableció las relaciones diplomáticas con España, al igual que con Fidel Castro, presidente de Cuba. En ese tiempo, el Papa visitó México y su gobierno reconoció la revolución sandinista como el gobierno oficial de Nicaragua. La elección de López Portillo para su posición fue muy criticada, ya que no poseía experiencia en la materia. Luego, su candidatura volvió a decantarse por López Portillo, aunque en esa ocasión para un cargo más relevante aún, el de sucesor de la silla presidencial. En septiembre del 76, López Portillo y Pacheco fue designado como candidato a la contienda en representación al PRI. López Portillo tuvo que presentarse solo, puesto que el único partido registrado para participar en las elecciones presidenciales, que era adversario del PRI, era el PAN, que entonces se encontraba dividido en dos bandos encabezados por José Ángel Conchelo y Efraín González Luna. Lo único que estaba en panorama era la izquierda, que, debido a esta pequeña contienda que había dividido al partido, se le restó la importancia y el PRI ganó las elecciones fácilmente. Durante el gobierno de José López Portillo y Pacheco, la moneda acababa de ser devaluada por Luis Echeverría. Durante todo el mandato anterior, el peso se devaluó en un total de 94%. Prometió a los pobres que ellos se beneficiarían de su gobierno y en un principio sí fue así. López Portillo promovió la creación de puestos de trabajo mediante medidas fiscales con las que intentó atraer la inversión al país. Aunque la agricultura tuvo un alcance considerable, él se enfocó en diversificar los ingresos del país y fortalecer la industria nacional, especialmente la petrolera, representada por Pemex. Luego, se criticó que López Portillo no tuvo una visión de futuro por sus decisiones, ya que él alega en su autobiografía que ocultaba la información y por eso actuaba de una forma política para escoger las mejores opciones administrativas y económicas. De manera sencilla y más fácil de digerir para las personas que no hayan entendido, López Portillo simplemente tomaba decisiones en base a la poca información que tenía, ocultaba mucha información al pueblo y con la información que quedaba, hacía planes no a futuro, sino a un corto periodo. Y esto también llegó a afectar gravemente al país, haciendo que la deuda externa mexicana siguiera creciendo año tras año, respaldada por los grandes ingresos que esperaban, pues todos consideraban que el precio del crudo se mantendría en alza, hasta que el mercado simplemente se desplomó. Los aportes más importantes de Portillo fueron la alza de la producción petrolera y fortalecimiento de la industria en México, la creación de la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, el restablecimiento de relaciones diplomáticas con España y que fue un escritor que trabajó principalmente en ensayos y novelas, que escribió durante su gobierno en un intento de limpiar su nombre. Libros como Génesis y Teoría del Estado Moderno en el 65, Don Q en el 75, Mis Tiempos, que fueron 2 tomos en el 88, y El Super PRI en el 2002. Su muerte fue en el año de 2004. Bueno, ahora como siguiente hablaremos de Miguel de la Madrid Hurtado. Miguel de la Madrid Hurtado fue un político de nacionalidad mexicana y presidente de la República durante el sexenio desde el 82 al 88. Fue el primer presidente con preparación académica en el extranjero, cursando un posgrado de Administración Pública en la Universidad de Harvard, en Estados Unidos, además de su carrera universitaria de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, conocida como la UNAM. Todo esto lo preparó para afrontar el recibimiento de la política de un país en crisis económica, social y moral.
Pero así, con sus aportes para minimizar los daños y con su política e ideales para reformar el sistema político mexicano, sus aportaciones más resaltantes fueron el inicio de los cambios del rumbo catastrófico del país, medidas en contra de la corrupción, un nuevo ideal de pago para las deudas externas del país, la resolución de problemáticas internacionales, también como mejoras en la política y relaciones externas, en el ámbito educativo, logros financieros, crecimiento y expansión del Fondo de Cultura Económica, lanzamiento de una obra explícita, entre otras. Para enfatizar, en la política y relaciones externas, a la vez que se estabilizaba la economía en México, de la Madrid se desempeñó en las relaciones internacionales y para ello utilizó los ideales y principios mexicanos tradicionales, tales como la negativa a la intervención en la soberanía de cada país, el apoyo total a la determinación de pueblos y su libertad, respeto y protección de los derechos humanos, defensa de la democracia, sustento en la solución de conflictos nacionales e internacionales de una manera pacífica, como también la fomentación de la cooperación entre estados para el crecimiento de la nación. En el ámbito educativo, mucho antes de su mandato, durante los años 59 y 68, durante su estancia como profesor de Derecho en la UNAM, la cual fue una universidad donde se graduó licenciado de la carrera de Derecho, esta misma, ha usado muchas de sus aplicaciones en clases para fomentar el ámbito en este aspecto. En sus logros financieros, de la Madrid logró privatizar una gran cantidad de empresas estatales, además de realizar un acuerdo con empresarios y sindicatos, con lo cual logró detener un poco la inflación. Además, alcanzó un golpe administrativo para el país al conseguir que México fuera aceptado en el GATT, que es el Acuerdo General sobre Aranceles, Aduaneros y Comercio, en sus siglas en inglés, para expandir el comercio internacional. También, gracias a su crecimiento y expansión del Fondo de Cultura Económica, impulsó a otros países a inaugurar filiales en Estados Unidos, Brasil y Guatemala, además de obtener numerosos premios por dichas labores. Finalmente, su dirección en este fondo culminó en el año 2000. Cuando nos referimos al lanzamiento de una obra, nos referimos también a que publicó un libro titulado de él, Cambio de Rumbo, Testimonios de una Presidencia, del 82 al 88. Esta obra, con más de 800 páginas, donde se cuenta de manera explícita y honesta sucesos acontecidos durante su mandato, incluyendo autocríticas, además de conocer datos de las muy cuestionadas y escandalosas elecciones de su sucesor, Carlos Salinas de Gortari, las cuales se califican de fraudulentas, que ese es el dicho tema o dicho presidente que abarcaremos en el siguiente punto. Carlos Salinas de Gortari, uno de los presidentes más polémicos durante su momento. Como siguiente, luego de Miguel de la Madrid, ascendió Carlos Salinas de Gortari. Pero para iniciar a hablar sobre su gobierno y algunas características de este, tenemos que abordar lo turbulenta que fue su llegada en el poder en julio del 88. Educado en Harvard y considerado un tecnócrata del PRI moderno, Salinas tomó posesión rodeado de protestas y cuestionamientos debido a su triunfo contra los candidatos Cuauhtémoc Cárdenas, Manuel J. Cloutier y Rosario Ibarra. Dentro del gobierno de Salinas de Gortari inició una gran crisis política y económica, con una inflación que supera el 150%, una deuda obesa, deuda externa de más de 100 millones de dólares, que consume el 60% del presupuesto federal y con el PIB per cápita en descenso constante. El sexenio quedó marcado por un ingreso a México en el competitivo mundo globalizado gracias a las aportaciones del salinismo a la economía, aunque con costosas consecuencias para los menos privilegiados del país. También, durante su mandato de Salinas de Gortari, Telmex, Teléfonos Mexicanos, pasó de ser parte del Estado a pasar a manos del Grupo Carso, perteneciente al multimillonario mexicano Carlos Slim, y a la venta de Imevisión, que pasaría a llamarse actualmente lo que es TV Azteca. El modelo económico de Salinas de Gortari propició que de las 618 empresas controladas por el Estado, quedaron solo 257
pertenecientes a este. De estas, 48 estaban en proceso de desincorporización. Se volvieron parte de la propiedad privada, como fueron cadenas y productoras de cine, hoteles, inmobiliarias, minerías, ingenios azucareros, automotrices, siderúrgicas, pesqueras, transbordadores, cadenas hoteleras y la banca. La mayoría entregados a los empresarios del salinismo. Entre las reformas propuestas por Salinas encontramos la reforma agraria en el 94, que ocasionó el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, por sus siglas, en Chiapas, que exige actualmente, porque sigue en curso, la justicia y reivindicación para los pueblos indígenas. También implementó lo que es la creación del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, COFIPE, que más adelante creó al Instituto Federal Electoral, IFE, o lo que actualmente es el Instituto Nacional Electoral, el INE. Otra cosa que es súper importante para destacar de su gobierno es que durante su sexenio fue firmado el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, o TLCAN, con Estados Unidos y Canadá, que trata de eliminar los subsidios paraestatales y el recorte de aranceles a través de este tratado. Como siguiente, durante el año de 1994 hacia el 2000, fue presidente Ernesto Zedillo, que formaba parte de las filas del PRI. Estuvo enmarcado por diversos problemas político-electorales en el país. Luego del asesinato de Luis Donaldo Colosio, un candidato a la presidencia del 94, el PRI decidió impulsar a Zedillo, tanto económica y para que formara un perfil. En la contienda electoral obtuvo un 48.69% de los votos. Entre sus principales características del gobierno se encuentra lo que es el error de diciembre. ¿Qué es esto? Se estarán preguntando. El 20 de diciembre del 94, los mexicanos despertaron de la noticia que mezcló tanto la falta de reservas internacionales, la devaluación del peso mexicano, una fuerte fuga de capitales, falta de liquidez y un aumento de deuda del país. Este término fue acuñado por el entonces expresidente Salinas de Gortari, que atribuyó esa crisis a una serie de decisiones de la administración de su sucesor, Ernesto Zedillo. Las empresas tenían tanto deudas en dólares o en pesos, o habían comprado suministros de Estados Unidos, que sufrieron un golpe de inmediato, habiendo despidos masivos y los inversionistas extranjeros huyeron del mercado mexicano. La recesión provocó la devaluación del peso de más de 100%, la erosión de las reservas internacionales con una caída del PIB de 6.2%, la quiebra de bancos y desempleo. Sin embargo, el presidente logró rescatar bancos y grandes empresarios, convirtiendo su deuda privada en pública en lo que se conoce como Fondo de Protección al Ahorro, o lo que es FOBAPROA. También contamos con lo que es el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que fue en Chiapas. También podemos mencionar lo que es la oposición al gobierno se vuelve a una mayoría en el Congreso. También otra cosa que podemos mencionar es que una de las promesas de campaña de Zedillo fue bienestar para la familia, citándolo. Y tras un sexenio caracterizado por las mayores dificultades económicas, el resultado fue un nulo bienestar para las familias mexicanas, con un impresionante crecimiento de millones de pobres, casi unos 40 millones adicionales. De sus recorridos, la palabra que más se tiene memoria o registro es la respuesta "no traigo cash" a un indígena cuando le ofreció una artesanía de la Virgen de Guadalupe bordada en una servilleta. Otra cosa que es más un dato curioso fue que el 3 de diciembre del 97, uno de los conciertos que ofreció el Foro Sol fue de la banda irlandesa U2, una famosa banda durante su época, que cerca de la finalización del show, un grupo de personas ingresó a un área prohibida. En dicho pasillo se encontraba una grúa que contaba con una cámara.
en el cual, debido a esto, una serie de alborotos, caos, gritos y empujones hicieron que el brazo de la grúa se cayera, derribando a uno de los jóvenes que se encontraba encima. Entre los jóvenes que se encontraba encima de la grúa era Carlos, hijo de Ernesto Zedillo, el presidente del país. También contamos con otras características que marcaron al gobierno de Zedillo. Fueron la masacre de campesinos en Aguas Blancas en el 95, que Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas, fue arrestado como, entre comillas, responsable intelectual del asesinato de su excuñado y secretario general del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, ocurrido el 28 de septiembre del 94. También contamos con la reforma electoral del 96, que Cuauhtémoc Cárdenas ganó la jefatura del Distrito Federal y reconoció la victoria de Vicente Fox. A los pocos minutos de que el IFE diera el conteo de los votos para las elecciones del 2000, en México había estado principalmente gobernado por el partido PRI, que es Partido Revolucionario Institucional. Y Vicente Fox, que fue el presidente sucesor a Ernesto Zedillo, era miembro del PAN, otro partido que estaba en oposición al PRI. Dicho esto, que Ernesto Zedillo reconociera la victoria de Fox fue un hecho no tanto para festejar, simplemente podemos denotarlo como algo interesante y curioso que hiciera este presidente. Y uno de sus logros más importantes fue la fundación de la CNDH, que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por medio de una reforma institucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre del 99. Y el Sistema Nacional No Jurisdiccional de Protección de los Derechos Humanos se constituyó como una institución con plena autonomía de gestión y presupuestaria, modificándose la denominación de Comisión Nacional de los Derechos Humanos por la CNDH, llamada así hasta la actualidad. Como siguiente, hablaremos acerca de Vicente Fox Quesada, que fue presidente que no provenía del PRI, luego de 71 años de mandato de este. El panista de 58 años para ese momento consiguió un cambio histórico en el país al haber ganado las elecciones con un 42.5% de todos los votos. Aunque en su momento también ocurrieron algunos momentos polémicos que mencionaré, que son tanto la boda presidencial, que era por parte de el presidente Fox Quesada, y Marta Sahagún Jiménez, quien fungiera como su vocera presidencial, y contrajeron matrimonio. Y luego de rumores y especulaciones, la ceremonia se realizó en Los Pinos, en un hecho sin precedente en México. Esta fue la segunda boda o segundo matrimonio para ambos miembros de la política. También el Tzohalaguet, uno de los primeros escándalos a los que tuvo que hacer frente el expresidente, que es actualmente, fue que en el 2001 Milenio reveló que Marta Sahagún y Vicente Fox adquirieron 87 toallas de todos los tamaños con un valor de $440 cada una. Pero no solo eso, sino también habían adquirido cortinas a control remoto de $17,000 y sábanas que costaron además $3,500 cada una. Estos artículos formaron parte de una remodelación realizada a las cabañas ubicadas alrededor de los entonces oficina de la residencia oficial de del presidente, que es Los Pinos, elevando un costo exageradísimo a las toallas que generó un montón de indignación entre los mexicanos. También durante sus sexenios se presentó los que son los gritos de independencia, que incluyó durante la celebración del presidente en el Zócalo de Ciudad de México, sino en Dolores Hidalgo, Guanajuato, en compañía del gobernador Juan Carlos Romero Hicks.
El contexto es que en el país y en particular en la Ciudad de México era complejo tras las elecciones del 2006 en las que Felipe Calderón fue declarado presidente de México. Además de que el movimiento de Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de México, acusó fraude electoral y entre las personas cuestionadas por eso fue el expresidente. También otro hecho bastante significativo, curioso y, ¿cómo se le podría decir? Algo irónico, fue que hubo una destacada frase proveniente del presidente que era comes y te vas. Para ponernos en contexto, el entonces presidente cubano Fidel Castro, fallecido en el 2016, desequilibró a los presentes en la cumbre extraordinaria de las Américas, en Monterrey, cuando hizo un sorpresivo anuncio. Citando lo que dijo Fidel Castro: les ruego a todos me excusen que no pueda continuar acompañándolos, debido a una situación especial creada por mi participación. Cerrando su cita, lamentó Castro en su primer y último discurso durante el evento que se celebró en el 2002. Meses después, en abril del 2002, el gobierno de Cuba difundió una conversación telefónica entre Fidel Castro y Fox, que fue ante la cumbre de marzo en la que se explicaba qué fue lo que ocurrió. Citando lo que dijeron: terminando el evento y la participación, digamos, ya te regresas, entre otras cosas, y que me dejaras libre. Es la petición que te hago el viernes para que no me compliques, le pidió Fox a Castro en la llamada. Al día siguiente del discurso y despedida de Castro, se realizaría una comida entre jefes de Estado en la que asistiría el presidente estadounidense George W. Bush, el invitado con quien Fox no quería que se topase el cubano, ya que sabemos que Cuba y Estados Unidos no han tenido las mejores relaciones internacionales. En un intento malabarista para evitar la confrontación entre dichos partidarios políticos, el mandatario invitó a Castro a sentarse a su lado en un almuerzo antes de partir. Fue así que nació la polémica del comes y te vas. También contamos con la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Y algo otra vez curioso es el desaforo de AMLO. En el 8 de abril de hace ya 16 años, el presidente actual la presidenta actual de los Estados Unidos mexicanos, en proceso legal que se inició luego de que Fox acusó al gobierno del Distrito Federal de violar una orden judicial que exigía la suspensión de la construcción de una calle que iba a servir para la creación de un hospital. Aunque la orden fue atendida, se alegó que el cumplimiento llegó tarde y por ello se responsabilizó directamente a López Obrador, que él también fungió como gobernador del Distrito Federal. El ex senador Diego Fernández de Ceballos ha señalado recientemente que Fox fue el principal promovente del desafuero de López Obrador. De acuerdo con Ceballos, el entonces presidente de México, Fox, presionó a Gustavo Ponce, exsecretario de Finanzas del gobierno de López Obrador, quien estuvo preso por fraude y enriquecimiento ilícito tras aparecer en un video apostando a Las Vegas. Según Fernández de Ceballos, Fox ofreció a Ponce dejarlo en libertad si declaraba contra López Obrador a unas horas de la elección presidencial en 2006, cuando los candidatos claramente tenían prohibido dar declaraciones. También otras de las características de su gobierno fue el conflicto entre México y Venezuela, un conflicto magisterial en Oaxaca y una frase que es la lavadoras de dos patas. Otra vez en contexto, en febrero del 2006 en Sinaloa, Fox también estuvo en medio de la polémica luego de un desafortunado comentario. Durante una gira, Fox aseguró que su administración, el 75% de las familias ya tenían una lavadora, pero no de dos patas o de dos piernas, sino metálica, ya que esto se vio terriblemente mal y más cuando es el presidente de todos los mexicanos. Para mí es un insulto, por eso exigiremos una disculpa pública, respondió la secretaria de Comisión de Equidad y de Género, Margarita Martínez Díaz. Después, en un noticiero de Azteca, Fox ofreció disculpas amplísimas por sus palabras. Sin embargo, mencionó que no había ofensa de alguna parte. Por supuesto que no hay ofensa alguna de mi parte, pero si alguien lo interpretó así, alguna mujer de quienes me están viendo, le pido disculpas, pero amplísimas, amplísimas, con el tema de las lavadoras, indicó. También podemos mencionar de una frase que es durante su gobierno, que cito, de Simón Bolívar a José Luis Borges.
Otra vez en contexto, un resbalón más que quedó para el recuerdo de nuestro expresidente Vicente Fox, que al participar en el segundo Congreso Internacional de la Lengua Española de Valladolid en 2001, llamó a José Luis Borges, al escritor argentino José Luis Borges. O sea, de manera sencilla, confundió a dos personas. Bueno, ahora pasaremos a hablar de Felipe Calderón Hinojosa. Como siguiente hablaremos de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, o Felipe Calderón, que fue el presidente de México de 2006 a 2012. Ganó la elección por parte del Partido Acción Nacional, PAN. Durante su mandato ocurrieron muchos acontecimientos. Entre ellos, contamos con que al mero inicio de su carrera como presidente, sufrió una de las elecciones más cerradas que pudieron haber existido en la historia del país. Calderón quedó a la cabeza con una diferencia de 0.56% sobre su oponente, que fue Andrés Manuel López Obrador. Otra vez, este último acusó de fraude y provocó a sus simpatizantes a un plantón en Paseo de la Reforma, exigiendo el famoso voto por voto, el cual Calderón, el INE y el PAN se negaron. También otro de sus actos más reconocidos y polémicos fue la guerra contra el narco. Esto empezó en diciembre de 2006, cuando el gobierno federal anunció un operativo contra el crimen organizado en Michoacán, ordenando el despliegue del ejército en la dicha región. De acuerdo con el índice de homicidios a nivel nacional, de 1990 a 2018, cuando Felipe Calderón llegó al poder, el país se encontraba en niveles mínimos históricos de violencia. Sin embargo, con el ejército en las calles, los homicidios se triplicaron por la estrategia de enfrentamiento contra los cárteles en el estado de Michoacán. También otro acto polémico durante su gobierno fue la famosa guardería ABC, que ocurrido en Sonora se incendió y 49 niños y niñas perdieron la vida, ya que el edificio no contaba con las características para brindar el sistema de emergencias, ya que no tenía ni salidas de emergencia, ni otras medidas básicas como extintores y detectores de humos. También contamos con la recesión económica de 2008, que durante la crisis en el país de 2008 se desata un colapso por la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos en este mismo año. También contamos con la desaparición de la luz y fuerza del centro. Otra cosa con la que contamos fue la estela de luz, ya que en 2012 se inauguró uno de los monumentos más controversiales en la capital del país, la estela de luz, también apodada por los capitalinos como la suavicrema, en honor a un alimento dulce. También esta estructura conmemora el bicentenario de la independencia de México, que está envuelta en señalamientos de corrupción y mal manejo de recursos económicos destinados a la obra, ya que esta obra, para conmemorar, tuvo un valor de 1.146 millones de pesos. También contamos con ataque a agentes de la CIA, ya que policías federales dispararon y hirieron a 2 agentes de este. Los agentes se dirigían a una base de la Marina para una misión de entrenamiento, en el cual colaboraban con autoridades locales. También contamos con la central hidroeléctrica La Yesca, la famosísima pandemia de influenza porcina o H1N1, que fue declarada como pandemia por la OMS el 29 de abril de 2009. También, y durante los sexenios se organizó la masiva vacunación y el brote de dicha enfermedad. También propuso cambiar el nombre del país, pasando de Estados Unidos mexicanos a solo México. También contamos con la lamentable muerte de 2 secretarios de gobernación, que fue una en 11 de noviembre de 2011, durante un viaje de Francisco Blake Mora. Cayó en una región fronteriza en el Estado de México su helicóptero, y Juan Camilo Mourinho, el primer encargado de la política interior del presidente, murió el 4 de noviembre de 2008, cuando volvía a la Ciudad de México después de una gira en el estado de San Luis Potosí. Su avión Learjet 45 se estrelló en una zona densamente poblada del poniente de Ciudad de México.
Mourinho era considerado un potencial candidato del gobernante PAN para intentar retener la presidencia del partido en la elección de 2012, que, como sabemos, el candidato y expresidente que ganó dicha elección fue Enrique Peña Nieto, que mencionaremos más adelante. Como penúltimo presidente hablaré acerca de Enrique Peña Nieto, que su sexenio incluye de lo que fue 2012 hasta 2018. Estuvo lleno de muchas polémicas y es recordado principalmente por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, también por los cambios estructurales de la Constitución y una derrota histórica del partido que gobernó México durante épocas. Entre las cosas que tenemos en cuenta fue su toma de posición en mayo de 2012. Tomando en cuenta las protestas del movimiento hashtag Yo Soy 132, habían creado un ambiente generalizado de rechazo hacia el PRI y su relación con las televisoras, en particular Televisa, y con el candidato Peña Nieto. En el ambiente de tensión también se colocaron barreras custodiadas por la policía alrededor del recinto de San Lázaro, tras distintas protestas por parte de legisladores del PRD, que es el Partido de Revolución Democrática, y comerciantes locales. Estas barreras fueron retiradas. Finalmente, las barreras fueron a volverse a montar en los alborotes de la toma de protesta del presidente Peña Nieto el 30 de noviembre de 2012. Otra cosa que podemos tomar en cuenta fue el Pacto por México, que fue establecer el llamado Pacto por México entre los tres poderes políticos principales del país: ejecutivo, legislativo y judicial. El acuerdo se firmó el 12 de diciembre, un día después de la toma de posesión de Peña Nieto, y lo firmaron el mismísimo presidente Gustavo Madero Muñoz, el presidente del PAN, Jesús Zambrano Grijalva, presidente del PRD, y Cristina Díaz Salazar, presidente interina del PRI. Algunas semanas después también se sumó el Partido Verde Ecologista. El Pacto por México fue muy criticado por los contendientes políticos de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, sigue siendo uno de los mayores logros de consenso en su gobierno y tal vez el mayor paso para lograr impulsar sus reformas estructurales. También podemos contar que se encarceló a Elbaster Gordillo. Era una líder sindical muy poderosa en México. Estuvo desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Gordillo había encabezado el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, conformado por más de medio millón de maestros. Se le acusó de realizar decenas de transferencias con la complicidad de otras 3 personas por un monto que sobrepasa los 2.000 millones de pesos a cuentas bancarias tanto en Suiza, Liechtenstein y Estados Unidos. También había unas graves sospechas de evasión fiscal, donde finalmente Elbaster Gordillo fue detenida el 26 de febrero del 2013. Tras aún tantos años, podemos contar la cúspide de las polémicas durante el gobierno de Peña Nieto, que fue la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que ocurrió en la noche de los hechos del 26 al 27 de septiembre de 2014, en Iguala Guerrero. Las versiones se contradicen unas de otras, culpan a distintas personas y simplemente no ha llegado a una resolución exacta. Eso sí se tiene en claro que los estudiantes tomaron 5 camiones de la central de camiones de Iguala, donde habían llegado más de 110 estudiantes a la ciudad, donde solo poco más de 50 regresaron a casa. La verdad histórica dice que los estudiantes capturados por la policía municipal fueron presuntamente entregados a un líder de la Plaza de los Guerreros Unidos, el Cabo Gil. Al parecer, el Cabo Gil sospechaba que había infiltrados del grupo rival, los Rojos, otro cártel, entre los estudiantes. Según esta versión, los normalistas fueron amontonados en 2 camionetas para ser ejecutados en el basurero de Coahuila. Algunos llegaron muertos por asfixia, otros recibieron un tiro de gracia. Presuntamente, sus cuerpos fueron quemados en el lugar y enterrados en fosas comunes, que fueron aventadas, y otras que fueron aventadas al río San Juan, que desemboca en el Océano Pacífico. Otras investigaciones demuestran que esta versión es imposible. Mientras tanto, no han dejado de surgir fosas clandestinas en distintas zonas de la Tierra Caliente. Este terrible hecho
resultó en la desaparición de 41 estudiantes, el asesinato de otros 5 y 3 más, decenas de heridos y cientos de detenidos. Es el hecho criminal más aberrante en México desde los hechos del 2 de octubre del 68, que es la matanza de Tlatelolco y la consiguiente guerra sucia. También podemos comentar las polémicas por ejecuciones extrajudiciales, que son tristemente asesinatos fuera de la ley. También otro de los hechos más curiosos es el escándalo de la Casa Blanca. Un reporte en cuestión presentado en el 2014 por la periodista Carmen Aristegui se demostraban lazos entre dueños legales de la casa que habitaba la familia de Peña Nieto en Lomas de Chapultepec, que quiere llegar a decir que el grupo empresarial IGA rentó también los aviones con los que Peña Nieto y su gabinete viajaron durante las elecciones y diferentes otros servicios. En total, durante el gobierno estatal de Peña Nieto, esta empresa facturó licitaciones por más de 8,000 millones de pesos. Dichas licitaciones otorgadas al grupo IGA siguieron durante los primeros años del mandato del ahora presidente Peña Nieto y a la casa de la... Bueno, no del ahora presidente, sino del ahora expresidente Peña Nieto y a la casa en la que Angélica Rivera, esposa de dicho expresidente, dio una entrevista con todo lujo a la revista Hola. Se tiñó prontamente de sospechas. ¿Por qué la familia del presidente habitaba en una casa que no aparecía en sus declaraciones patrimoniales? ¿Cómo es que pagaron una construcción que superó alrededor de los 86 millones de pesos? ¿Por qué es que la propiedad legal de Grupo IGA, uno de los mayores beneficiados de las licitaciones del gobierno, es otorgada a esta? Después de destapar un montón de escándalos, Aristegui fue despedida de Grupo MBS. También se llega a saber que Grupo MBS estaba comprado claramente por el Estado. Y eso ocurrió durante muchos años. Durante otros sexenios, muchas cadenas televisivas eran compradas por gobiernos. Claramente, cuando dichas televisoras no eran compradas, le tiraban de todo a los gobiernos que se encontraban. Y si eran compradas, claramente le iban a tirar flores al presidente que se encontraba. Pero la despedida de Aristegui no sirvió para que las sospechas y el escándalo público quedaran libres. También podemos contar la captura del famoso capo, el Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán Loera, y también su fuga de la cárcel 2 veces, que es algo bastante irónico, ya que durante su sexenio fue atrapado, luego huyó y luego lo lograron atrapar. Y fue lamentablemente una humillación para las autoridades, ya que se les llegó a demostrar como incompetentes, ya que no podían tener preso simplemente a un reo. Una de sus fugas también se tiene en cuenta que se creó un túnel que claramente era un acto de corrupción, ya que el espacio que contaba dicho túnel permitía el libre paso con una motoneta y claramente demostraba el nivel de soborno que contenía su gobierno de Peña Nieto. También podemos contar que se invitó a Donald Trump, un expresidente de Estados Unidos, a lo que es México. Y por último podemos tener en cuenta que se detuvieron a varios gobernadores, que son los de Quintana Roo, Roberto Borge, que se capturó en Panamá, el de Veracruz, Javier Duarte, que se refugiaba en Guatemala, en un departamento de lujo, y de Tamaulipas, Tomás Yarrington, un político buscado por la Interpol en relación con el cártel de Golfo y los Zetas. Todos esos gobernantes tuvieron procesos más o menos expeditos de extradición y tendrían condenas considerables. También hubo arrestos de exgobernadores relacionados con actos de corrupción. Y también, por último, podemos contar lo que es
una serie de reformas estructurales para no mencionarlas cada una, mencionaré sus puntos más sobresalientes, que era elevar la productividad del país, fortalecer y ampliar los derechos de los mexicanos, afianzar el régimen democrático y de libertades, nivelar los niveles de informalidad de México y atacar el desempleo en jóvenes, eh, acotar los monopolios y los abusos hacia consumidores, liberar los precios de gasolina, cerrar la brecha digital y mejorar el acceso a tecnologías de la información, ajustar la recaudación de impuestos, bus buscar acabar con las herencias de puesto y los abusos sindicales mientras se impulsa un programa educativo particular, acceso a la población a facilidades bancarias y de crédito, fortalecer este mecanismo jurídico único de México que es la nueva ley de amparo, sustraer la independencia de las instituciones electorales locales para promover mayor legalidad en materia electoral, la reforma al sistema penal que buscó implementar los juicios orales en México y la reforma en materia de transparencia para rendición de cuenta de funcionarios públicos. También podemos, como ya mencioné, como podemos enfatizar es la liberación del precio de las gasolinas. En el 2017, con una ola de protestas violentas que escalaron hasta confrontaciones con policía, tomas de gasolinas y días enteros de saqueos en establecimientos comerciales. Todo esto en base a la liberación del precio de gasolina que se tradujo como la comprensión general, como un gasolinazo. Pese a que no fue un aumento gestado desde el gobierno, el llamado gasolinazo causó un enorme descontento popular. Miss, que era el secretario de Hacienda, explicó que lo mejor posible las razones por las que fluctuaron la alza de los precios en México, citando, en este incremento en el precio de las gasolinas no mediaba la decisión del gobierno. El gobierno no fija el tipo de cambio. El gobierno no fija el precio de las gasolinas y la única decisión que se tomó en diciembre fue bajar el impuesto, que es lo que el gobierno sí controla, el impuesto legislado. El impuesto que está en la ley es de 4.28 pesos por litro de gasolina. Se bajó a 3.16. Esto es, se bajó más de un peso. Es lo que podíamos bajar el impuesto sin poner en riesgo finanzas públicas, sin meternos en un proceso de recortes que hubiera generado mucho más daño a la ciudadanía. Y estos fueron la mayoría de puntos clave durante el gobierno de Peña Nieto. Claro, durante consiguiente vino lo que es Andrés Manuel López Obrador, que es bueno, y como último presidente podemos mencionar a Andrés Manuel López Obrador, o mejor conocido como AMLO. Eh, También has tenido una gran cantidad de polémicas durante su gobierno y principalmente por la división entre el pueblo mexicano, que están los que están a favor de él, que opinan que su mandato ha sido el más honesto de todos los presidentes que ha habido desde que tenemos recuerdo, y otros han opinado que ha sido de los peores presidentes que han existido. En este video trataremos de ser lo más imparcial que se pueda para evitar generar alguna disputa entre los que escuchen el video. Para comenzar, Andrés Manuel ha dicho que ha logrado cumplir 98 de los 100 compromisos que adquirió durante su candidatura. Entre ellos contamos lo que son programas sociales para beneficiar al pueblo. También podemos comentar que ha propuesto el aumento de salario, podemos comentar que fue el aumento de salario para tratar de equilibrar, entre comillas, las bajas incidencias que tenía el salario del pueblo mexicano, que esto ha generado una inflación. También podemos comentar lo que fue la reforma contra el fuero presidencial y sus reservas, y también su mandato se vio allegado por la pandemia de COVID-19 y durante su mismo mandato la llegada de dichas vacunas contra esta enfermedad. También la mayor recaudación tributaria, un
combate contra el huachicol, que no ha generado ningún residuo de esta y simplemente no ha mostrado ser efectivo. Y simplemente esto lo que ha hecho el presidente, como también el crear el aeropuerto Ángeles, que generó un gran aumento de la deuda externa y el intentar crear el Tren Maya y la refinería Dos Bocas, que han aumentado la deuda al país, pero también ha tenido sus puntos buenos como gobernante del pueblo mexicano.